quiero hacer un comentario que ojalá sea de utilidad. En el Poder Ejecutivo existe la clave contra la corrupción. ¿Por qué? Porque desde la historia de la República, la única figura que tiene la autoridad de negociar tratados, contratos y convenios, incluso con el privilegio de que a menos que afecten las rentas nacionales o determinado valor, lo puede hacer sin someterlo al Congreso. El Poder Ejecutivo no solo administra el país desde su función ejecutiva, sino que se le llama primer mandatario porque es el primer legislador que tiene privilegios especiales, dado que muchos de sus proyectos requieren mayorías especiales, extraordinarias, para poder ser modificados cuando él los somete. El Poder Ejecutivo es también el presidente del Poder Judicial, al ser el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, porque designa todas las altas cortes. El Poder Ejecutivo es el jefe de los ayuntamientos, porque aunque idealmente son disque autónomos por la Constitución, resulta que el presidente le puede anular sus arbitrios y manipularle sus ingresos, porque los ayuntamientos por ley deberían recibir el 10% de los recursos nacionales, que hoy ascienden a más de 600 mil millones, y en vez de recibir 60 mil millones por año, reciben cerca de 19 mil porque se los manipula. El presidente de la República es también el jefe de la economía del país, que tiene el privilegio que no existe casi en ninguna otra nación, de que designa los que recaudan. Los jefes de los entes recaudadores, el jefe es el presidente de la República. En Estados Unidos no. En Estados Unidos son designados por 17 años de comptroller y otros más, y entonces no obedecen. Por eso es que el presidente, para asignar 50 millones de dólares, tiene que someter un proyecto de ley al Congreso, pero aquí el presidente en la visita sorpresa regala lo que le da la gana. Entonces, cuando un proyecto o un préstamo es concebido, ¿quién es que lo concibe? El presidente, la figura del Poder Ejecutivo. ¿Quién es que lo diseña? El Poder Ejecutivo. ¿Quién es que le prepara el presupuesto? El presidente de la República. Si hay una sobrevaluación, ¿quién es el que sobrevalúa? El Poder Ejecutivo. ¿Quién es que entonces emite poderes especiales a los ministros para que estos firmen esos convenios, esos contratos o esos préstamos? El presidente de la República. ¿Quién es que lo envía al Congreso mediante un mensaje especial con una carta de su puño y letra? El presidente de la República. Después que son aprobados, ¿quién es que los ejecuta y supervisa su ejecución? El presidente. Entonces, si hay corrupción, ¿quién es el que la ha causado? El Poder Ejecutivo. En el Congreso chelean, porque para aprobar lo que en el Palacio se concibió y se envió, ellos también quieren su partecita, pero eso le llaman cheleo, donde existe la corrupción, el que puede darle privilegio a los personeros del sector privado, a los jefes de grupos de poderes económicos, es la figura del presidente. Entonces, ¿quién es que nombra los fiscales? El procurador, el presidente. ¿Algún día lo van a acusar? ¿A quién lo nombró? ¿Quién nombra las altas cortes? El presidente. ¿Algún día qué van a hacer con él? Reflexionemos en esto, que hemos sido tomados de tontos desde que nació la República. El verdadero culpable nunca aparece, porque la dulonería, el periodismo complaciente, alabardero, tumbapolvo y limpiasaco
lo vive endiosando en vez de decirle la verdad. Este pueblo ha sido engañado desde el mismo inicio de la República, porque el verdadero culpable en el gobierno de Juan Bosch hubo corrupción, porque había un presidente que no la quería. En el gobierno de Espaillá hubo corrupción, porque había un presidente que no la quería. Incluso el presidente, mediante el concordato, mucha gente no lo ha pensado, es jefe de la iglesia. La iglesia no puede nombrar ni un obispo de alguna jerarquía sin consultar al presidente. Además de que le paga salario y también, como es el jefe de la Policía Nacional y del Ejército, es jefe hasta del cardenal que era mayor general. Hoy un pueblo secuestrado por una figura política va a encontrar salida alguna vez. Esto que yo estoy diciendo no es tremendismo, es para que se analice las reformas, y en eso es que debe haber una reforma, no para rehabilitar a fulano, a mengano, una reforma que haga que se cumpla el artículo 39 sobre la igualdad de derechos, porque aquí todos podrán ser iguales, menos el presidente, que no puede ser ni perseguido, ni tiene una inmunidad, no puede ser detenido, y entonces nombra al que lo pudiera acusar y nombra al que lo pudiera juzgar. Pero y ese atraco a un pueblo, a la vida de una nación, por una figura, por no decirle la verdad. Porque si el pueblo supiera esto hace tiempo, otras cosas se estuviera reclamando. ¿Qué reclamaría? Que el procurador, primero que el presidente no sea el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, porque el que maneja la mayor cantidad de recursos y de donde se puede originar la mayor corrupción, como también la menor, no debe ser el que nombre los jueces. El presidente no debe ser el que nombre al procurador general. El procurador no debe estar en el Consejo Nacional de la Magistratura. El presidente no debe tener el derecho de regalar liberaciones de impuestos ni de estar regalando, capando y señalando. No debe. Entonces, este país tiene dos dioses. El Dios cristiano que tiene la mayoría, algunos dioses pequeños que tienen otras denominaciones, y el presidente que es el Dios terrenal. Lo único que, como los otros jueces del cielo, los dioses del cielo solo van a juzgar en el juicio final, el Dios terrenal tiene más poder porque juzga todos los días, premia, libera. Entonces, este país no puede avanzar con una figura de ese tamaño, de esa magnitud, que no hay nada que se haga o se quiera hacer en este país donde no aparezca esto como una sombrilla que nubla el cielo y que encapota los tiempos. Para que este país se modernice, el presidente tiene que pasar a ser una figura humana. Si comete un delito acusable, como pasa en Estados Unidos, Robert Mueller estaba juzgando las acciones de Trump en relación con las infiltraciones rusas. El presidente Nixon nombró un asistente de fiscal especial que terminó acusándolo él mismo y tuvo que renunciar del poder. Mariano Rajoy perdió el poder cuando había ganado en unas elecciones con 174 miembros del Parlamento de 350 que son en España el Congreso de los Diputados, que es la Cámara que tiene la fuerza, porque el Senado es simbólico. Y porque los jueces independientes y fiscales independientes descubrieron unos actos de corrupción en que estaban involucrados funcionarios del Partido Popular. El caso Bárcenas. Bárcenas tuvo que renunciar. Pero por Dios, ¿cómo una figura se va a tragar un país? ¿Cómo se lo va a tragar? ¿Por qué y para qué? Y entonces
hasta quieren nombrar sucesor, porque declare esto un reinado, una monarquía, y ya nos vamos para la casa. No, hombre, déjense de estas cosas. Han cogido al pueblo de pendejo. Y si no se había dicho, nosotros lo hemos dicho hoy y ahora. Muchas gracias.